Gracias, Jonathan, por tu presentación. Pues bienvenidos. Es un gusto que estemos aquí, que se haya dado este tiempo. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a ver la virtualización de procesamiento hasta la parte de almacenamiento. Les presento la agenda que vamos a ver. Vamos a tocar la parte, un poquito de historia, la parte de VMware a manera de introducción. Vamos a ver qué es la virtualización y por qué entonces nos va a hacer sentido en esta parte del negocio. ¿Qué es vSphere? Cómo podemos colocar este producto dependiendo del licenciamiento. Entonces, aquí vamos a trabajar muy de la mano con el licenciamiento para poder saber a qué tipo de clientes nosotros podemos colocar, qué es vSAN y nosotros como cliente cómo podemos comprar vSAN y en qué tipo de ambiente podemos nosotros comprarlo. Y finalmente, pues vamos a retomar el licenciamiento y cómo es que, dependiendo de si nuestra empresa es grande o es pequeña, cuál es el que más nos conviene y cuál más nos podrá hacer sentido. Pues bien, vamos a empezar. VMware como líder en virtualización. VMware lleva alrededor de 17 años en la parte de virtualización. Todo comenzó en 1998, cuando 5 científicos se unen en Palo Alto y registran esta patente para poder virtualizar un sistema computacional. Desde ahí hasta la actualidad ellos han sido líderes en este ámbito de la virtualización y ha llegado a ser tanto la expansión de este negocio que actualmente pues nos encontramos en 50 ubicaciones con 14,000 empleados y vendiendo ya más de 5,200 millones de dólares. Es importante mencionar que el tipo de virtualización únicamente es para x86, para servidores con x86. Entonces VMware en la actualidad y desde su comienzo lo que intenta es que nosotros podamos tener un centro de datos definido por software. Es decir, que nosotros podamos tener de manera instantánea, fluida y segura toda nuestra información almacenada en ese centro de datos definido por software. Y que bueno, pues nosotros podamos deliberarlo a nuestros clientes de manera ágil y controlada a través de una administración segura. Entonces, ¿qué es la virtualización? Para aquellos que no sabemos qué es la virtualización y aún tenemos ahí cabos que no nos hacen mucho sentido, bueno, pues aquí les presento en la parte izquierda una arquitectura tradicional y en la parte derecha la arquitectura virtual. Como tal, la virtualización es una abstracción de los recursos físicos de un servidor para ponerlos en un pool y poder nosotros tener diferentes, lo que denominamos máquinas virtuales, que no es más que tener como diferentes servidores dentro de un mismo servidor. Entonces nosotros podemos ver que una de las ventajas aquí es que, pues de manera tradicional, como está en la parte izquierda, pues únicamente nos podía o podíamos tener una aplicación dentro de ese mismo servidor. Y lo que sucedía es que, o lo que sucede para las empresas que aún lo tenemos así, es que pues estamos ahí desperdiciando recursos que de manera contraria en la arquitectura virtual nosotros podremos aprovechar en otras aplicaciones, porque en la arquitectura virtual, haciendo esta abstracción de estos recursos físicos, nosotros podemos tener diferentes aplicaciones en un mismo servidor. Entonces, por ejemplo, en el dibujo izquierdo nosotros tenemos 6 aplicaciones. Entonces podemos tener 6 aplicaciones aprovechando al máximo esos recursos de esos servidores. En cambio, en una arquitectura tradicional, pues tendríamos que tener 6 servidores con 6 aplicaciones. Entonces, de aquí, pues nos puede causar, ya nos dice que empezamos a tener un ahorro en cuanto al hardware que podemos comprar. Con una arquitectura virtual ya no es necesario comprar más hardware, sino simplemente eh, un licenciamiento, que en ocasiones ese mismo licenciamiento nos sirve para diferentes aplicaciones que queramos montar en nuestro ambiente virtual. Y bueno, ¿qué es una máquina virtual? Una máquina virtual, como dice aquí, es un contenedor de software aislado. ¿Qué quiere decir?
va a ser como una pequeña cápsula en donde nosotros vamos a poder tener nuestro sistema operativo y en ese sistema operativo nosotros instalar nuestra aplicación. Y estas máquinas virtuales pues pueden variar, podemos tener diferentes máquinas virtuales dependiendo de la capacidad de nuestro servidor físico. Estas máquinas virtuales van a tener recursos como son CPU, memoria, disco y recursos de redes, tal como lo tendría nuestro servidor físico o nuestra aplicación instalada en un servidor físico. Entonces, todos estos recursos nosotros los vamos a poder determinar o personalizar en esta plataforma de VMware y vamos a poder también modificarlo. Por decir, si en dado caso a una de las aplicaciones necesitaran o necesitaríamos incrementarle el disco, pues nada más es necesario meterse ahí a la consola y nosotros podemos aumentar este disco. O sea, no necesitamos hacer una reinstalación para esa máquina virtual, sino simplemente se agrega en caliente el recurso que sea necesario para la aplicación. Algunas de las ventajas que nos da el hecho de tener estas máquinas virtuales son aislamiento, encapsulación, independencia de hardware, compatibilidad y partición. En la parte de aislamiento, presentamos otra vez del lado izquierdo, del lado derecho la arquitectura tradicional y del lado izquierdo vamos a presentar la arquitectura virtual. Aquí tenemos 3 servidores físicos en donde pues en esos 3 servidores físicos necesitamos 3 aplicaciones. En cambio en la arquitectura virtual con 3 máquinas virtuales podemos instalar 3 aplicaciones. Ahora tiene la característica de ser aislado porque en dado caso de que una de estas máquinas virtuales llegue o llegar a fallar, no va a afectar a tus otras 2 máquinas virtuales. Se van a estar viendo o sí se van a ver de manera compartida, pero no va a afectar los recursos de esas 2 máquinas virtuales. Proveen la capacidad de ser encapsuladas, porque así como nosotros en nuestra máquina podemos copiar y pegar nuestros archivos, como podemos crear carpetas, una máquina virtual viene siendo una carpeta con diferentes recursos, recursos de RAM, recursos de CPU, recursos de hard disk, y esta carpeta pues nosotros también la podemos copiar y pegar de un servidor físico a otro, lo cual pues ahorita más adelante lo vamos a mencionar, pero nos da una característica que es tener migraciones en caliente de un servidor físico a otro. Nos da independencia de hardware porque sin importar el modelo de nuestro servidor físico, podemos mezclar diferentes marcas y virtualizar. Compatibilidad, porque al igual que un servidor físico, al igual que una máquina, nosotros vamos a tener los mismos recursos en nuestras máquinas virtuales. Entonces tiene todos los componentes tal cual como en un equipo físico. Vamos a poder tener la parte de partición, que es precisamente esta funcionalidad de poder tener diferentes aplicaciones en el mismo servidor físico. Entonces nosotros si hacemos un recuento nada más viéndolo desde el punto de vista de virtualizar, pues tenemos que pues una empresa, a lo mejor como está aquí en el ejemplo, pues necesita 10 servidores, ¿no? Antes de instalarle VMware necesitaba, por decir, 10 servidores, porque necesitaba instalar en esos 10 servidores 10 aplicaciones. Y, por ejemplo, de estos 10 servidores, únicamente usaba el 8% de su capacidad. Entonces, estaba desperdiciando recursos y, sin embargo, pues el costo pues se elevaba hasta los $40,000. En cambio, después de virtualizar, en este ejemplo, pues se tiene que únicamente se usaron 3 servidores, incluso estos puede ser que usó estos 3 mismos, no necesito comprar más, no necesito comprar nuevos servidores, sino reutilizando estos 3 servidores eh, y cada uno de estos usa el 80% de sus capacidades y pues entonces el costo total ya al final fue únicamente de $12,000. Entonces aquí nosotros ya podemos tener eh, una, un beneficio, porque no necesitamos, o sea, el dinero que vamos a invertir en hardware, el dinero de capital se va a reducir drásticamente, porque podemos instalar diferentes aplicaciones en un servidor físico.
Pero entonces ya entramos en materia, que es vSphere. vSphere es uno de los productos, si no es que es el principal de VMware, y este producto es el que precisamente se va a encargar de virtualizar. Es como esa capa que nos va a permitir tener todo un ambiente virtual dentro de nuestro servidor. Y bueno, vSphere se conoce también ya un poquito técnico como un hipervisor, le llamamos. Le llamamos hipervisor porque no necesita tener un sistema operativo antes para poder funcionar, sino por decir así, el sistema operativo va a ser esta capa que llamamos vSphere o ESXi, lo van a escuchar también. Entonces, a partir de este hipervisor, nosotros ya podemos virtualizar el procesamiento y de esta manera tener estas características que acabamos de mencionar, como aislamiento, como encapsulación, como independencia de hardware. Y bueno, a través de esta funcionalidad de vSphere, que ya estamos en la edición 6, vamos a poder tener diferentes funcionalidades. Ahorita vamos a explicar las principales con las cuales pues se dio a conocer VMware y en las cuales pues nos hacen bastante sentido porque si lo comparamos con una arquitectura de manera tradicional, tenemos algo que se llama vSphere vMotion. ¿Qué va a ser vSphere vMotion? Nos va a permitir hacer estas migraciones en caliente sin pérdida de tiempo. Esto quiere decir que vamos a poder, recordando un poquito lo que habíamos visto, encapsular nuestra máquina virtual y así como nosotros copiamos y pegamos una de nuestras carpetas en nuestra máquina personal, así también vamos a poderlo hacer con esta máquina virtual. Vamos a poder pasar nuestra máquina virtual con su aplicación de un servidor físico a otro. Y bueno, y esto pues nos da muchas ventajas porque, por ejemplo, si nosotros necesitáramos quitar tal vez de nuestra infraestructura o darle mantenimiento a nuestro servidor físico, pues hace bastante sentido porque pues ya no necesitamos respaldar la información y después almacenarlo en algún lugar para después darle el mantenimiento y luego volverla a subir, sino únicamente necesitamos migrar nuestras máquinas virtuales al otro servidor que tenemos disponible, damos mantenimiento a ese servidor y después de que damos el mantenimiento podemos volverlas a migrar a ese al servidor en el que estaban originalmente. Y entonces pues ya nos proporciona ahorro y empezamos a entrar a esta parte de que el cliente empiece a tener alta disponibilidad. Esta herramienta también se va a usar en algo que se conoce como Full Tolerance, vStorage vMotion, recursos distribuidos y recursos distribuidos de energía. Vamos a irlos tocando conforme avancemos en esta presentación. Otra de las características es VMware vSphere High Availability. En esta función nosotros vamos a poder tener alta disponibilidad en caso de que uno de los servidores físicos falle. Entonces imagínense que nosotros estamos trabajando en nuestro ambiente virtual y de repente uno de los servidores físicos falla. A lo mejor en una arquitectura sin virtualización, pues tendríamos el riesgo de perder nuestra información. Y no solo eso, a lo mejor sí tenemos un sistema de respaldo, pero el problema aquí es cuánto tiempo nos tardaría en echar a andar otra vez nuestra aplicación. En cambio, con VMware, con alta disponibilidad, nuestras máquinas virtuales que estaban en el servidor que falló se van a reiniciar en otro de los sistemas que están operando. Lo cual pues sí nos hace una pérdida de tiempo, pero es cuestión de minutos. Y que en comparación de una arquitectura tradicional, pues a lo mejor toma incluso días poderla volver a echar a andar. Pero bueno, en dado caso de que, por ejemplo, nosotros digamos, bueno, a mí me interesa que aunque falle el servidor físico, necesito tener alta disponibilidad, necesito no tener pérdida de datos, necesito tener que cero pérdida de tiempo. Tenemos otra característica que es el full tolerance. El full tolerance lo que va a hacer es estar corriendo en espejo dos máquinas virtuales. Estas dos máquinas virtuales van a estar instaladas en diferentes servidores físicos. Entonces, si una de las máquinas virtuales llega a fallar, no hay problema porque entonces nosotros vamos a tener nuestra otra máquina virtual corriendo en espejo en otro de los servidores en el que sí va a estar disponible. Y no solamente va a ser eso, sino que en el momento de que falle y se vaya esa máquina virtual que estaba en ese servidor físico, va a hacer en automático otro espejo
si es que tenemos otro servidor, como lo muestra el ejemplo. Entonces, pues ya nos da alta disponibilidad, ya entramos a este rango de la alta disponibilidad. Obviamente esto va a hacer sentido únicamente si tenemos a partir de 2 servidores o más, porque vamos a poder hacer nosotros estas migraciones, vamos a poder hacer la parte de tener en espejo nuestras máquinas virtuales o incluso la reiniciación de estas máquinas en caso de fallos. La parte de eh, distribución de recursos de vSphere nos va a dar un balanceo de carga en automático. ¿Qué quiere decir? Bueno, hay veces que si el administrador de TI en un inicio dispone de una cierta configuración para las diferentes aplicaciones que va a instalar en sus servidores físicos, pero que a lo mejor están creciendo o que a lo mejor tiene una sobrecarga mayor esa aplicación que otra, pero que a lo mejor estas máquinas están concentradas únicamente en uno de los servidores. Bueno, lo que hace VMware es balancear esta carga. ¿Qué quiere decir? Si tenemos una máquina virtual que esté dentro de un servidor, que esté generando mucho flujo, pues lo que va a hacer es tratar de migrar máquinas virtuales de tal forma que los 3 servidores queden con la misma carga de trabajo. Y esto pues lo va a realizar a través de esta herramienta que ya vimos que se llama vMotion, es decir, lo va a hacer en caliente. Es decir, el cliente ni siquiera va a saber que VMware lo está realizando. Luego tenemos algo que conocemos como vSphere y distribución de recursos en cuestión de energía. Generalmente las empresas o la mayoría de las empresas pues tenemos menos carga de trabajo los fines de semana en comparación de lunes a viernes. Entonces aquí lo que hace el sistema es apagar a lo mejor o poner en stand-by uno de los servidores y solamente concentrar todas las máquinas virtuales, como en el ejemplo en el que se muestra en otros 2 servidores. Entonces va a migrar esas máquinas virtuales otra vez en caliente con vMotion de este servidor que lo va a poner en stand-by a otros que sí estén operando. Entonces, como va a mantener en stand-by uno de nuestros servidores, pues vamos a poder tener un ahorro considerable en cuestión de energía. Por ejemplo, los sábados y domingos, ¿no? Y ya de lunes a viernes, pues otra vez las va a volver a migrar al otro host para tener la sobrecarga como lo tendría normalmente. Y todo esto pues se puede programar y esta herramienta pues igual permite hacerlo de manera manual, programada o incluso desactivarlo si el administrador considera que pues no es conveniente. Pero entonces, cómo podemos colocar vSphere? ¿Cómo podemos nosotros saber en qué parte o en qué lado está nuestra compañía y qué licencia comprar? Porque bueno, vSphere tiene diferentes ediciones, se venden diferentes paquetes y hay veces que pues sí necesitamos saber hasta dónde gastar y hasta dónde no. La oferta de vSphere se va a dividir se va a dividir en dos. Tenemos empresas chicas, para lo cual ofrece vSphere Kits o paquetes Kits, y las ediciones de vSphere completas, que ya son para compañías o empresas grandes. Estamos hablando de empresas pequeñas, pues empresas que tengan de 1 a 3 servidores físicos. Estamos hablando de empresas grandes de 3 a más servidores físicos. En la parte del vSphere Kits, pues generalmente estos paquetes que se venden van a contener otra licencia, que es la parte del vCenter Server. Para los que no hemos escuchado qué es el vCenter Server, bueno, el vCenter Server lo que nos va a hacer es, vamos a poder nosotros administrar los recursos de nuestros servidores físicos. Vamos a poder concentrar esa información y nosotros poderlas ver únicamente en un dashboard, poderla ver únicamente en una interfase. Y bueno, la desventaja y por lo cual únicamente esto se vende para empresas pequeñas es que pues únicamente está limitado hasta para 6 CPUs. Es decir, solamente podemos tener, está diseñado para tener como un máximo de 3 servidores físicos topado cada uno de estos servidores físicos con hasta 2 CPUs, es decir, con 2 sockets. Si nosotros quisiéramos agregar un extra, pues no podríamos. Tendríamos ya que volver a comprar otro tipo de licencias.
Entonces, por eso es muy importante saber en dónde estamos ubicados. Ahora, para la parte de las ediciones de vSphere, pues ahí sí ya es de 3 servidores en adelante, igual se va a cotizar por socket físico, eh, sin importar la cantidad de máquinas virtuales que queramos meter, porque únicamente es licencia por socket físico. Entonces, por ejemplo, en la parte de los paquetes kits, que es para empresas pequeñas, pues vamos a tener dos diferentes tipos de licenciamiento. Tenemos el Essential Kits, que bueno, esto es para empresas que no quieren tener alta disponibilidad, lo cual pues bueno, no es recomendable comprar esta licencia porque pues finalmente digo, si ya vamos a meter un sistema de virtualización, lo mejor es aprovechar estas bondades que nos da vMotion, que nos da HA, que nos da Full Tolerance, funcionalidades que acabamos de ver y que bueno, pues eh, hay todavía más funcionalidades, ¿no? Y por ejemplo, está la otra que es la de Essential Plus Kit, que bueno, aquí ya nos da esta parte de alta disponibilidad. Entonces, pues únicamente en la de Essential Kits nos da como una licencia para que nosotros podamos virtualizar, pero no podemos hacer ni migraciones, no podemos tener tolerancia contra fallos, no podemos tener alta disponibilidad. Essential Plus Kit sí nos da esta parte y lo mismo, va a estar topado hasta con 6 procesadores distribuido en los 3 servidores que tengamos que deben de tener hasta 2 CPUs y nos va a incluir nuestra licencia que nos va a administrar estos recursos que es el vCenter Server. Y ya para ediciones, ya para empresas más robustas, con hasta más de 3 servidores físicos, vamos a tener la parte de vSphere Edition. Ahora, también es importante saber si nosotros como empresa vamos a crecer, pues es importante que, bueno, directamente nosotros compremos ya una de estas licencias. Porque acuérdense que si no, si compramos el paquete que acabamos de ver, pues tendríamos que volver a comprar otras licencias. No existe como tal un upgrade, digamos. En las ediciones de vSphere, pues vamos a tener tres. Es la estándar, la Enterprise y la Enterprise Plus. Que sí es importante recalcar en qué se van a diferenciar estas tres. Vamos a decir los 3 puntos principales por los cuales se están diferenciando estas tres ediciones. La versión estándar, pues va a tener únicamente la parte de alta disponibilidad. Es decir, vas a tener tu tolerancia contra fallos, vas a tener tu vMotion, tu migración en caliente y vas a tener tu alta disponibilidad. En la parte del vSphere Enterprise ya vas a entrar a este balanceo de cargas, que es lo que vimos, ¿no? Que nos va a migrar las máquinas virtuales para tener distribuido nuestros recursos dentro de nuestros diferentes hosts que tengamos. Y la parte también de de distribución de energía. Y ya en la edición más robusta, pues vamos a tener incluso herramientas como Network IO Control, Storage IO Control, que nos permite tener el control o dedicar o priorizar la forma en que vamos a almacenar de nuestras máquinas virtuales y también la parte de redes, es decir, ya vamos a tener como esta parte de administrar, cómo vamos a estar, cómo las máquinas virtuales van a estar almacenando, cómo van a estar priorizando sus redes. Y acuérdense, estas ediciones de vSphere se van a cotizar por socket. Pero bueno, también es importante que consideremos la parte de monitoreo y análisis. vSphere también en su oferta nos va a ofrecer la parte de poder analizar qué está sucediendo con nuestro ambiente virtual y poderlo monitorear. Y ya como, y también se divide en dos tipos de ediciones esta parte, si queremos integrarle esto. Aquí tenemos el Acceleration Kits y tenemos la parte del vSON para los que lo hemos escuchado. El Acceleration Kits pues también nos va a incluir esta parte de monitorear nuestro ambiente virtual y tiene características muy similares a las que vimos para empresas pequeñas, es decir, estos paquetes que compremos pues va a estar topado únicamente para 6 procesadores distribuido en los 3 servidores físicos. La parte del vSON pues nos va a incluir nuestra licencia de vSphere y otra característica que se llama vRealize Operations Manager, en la cual vamos a poder nosotros monitorear nuestro ambiente virtual y vamos a poder nosotros tener remediación proactiva, vamos a poder tener las métricas de lo que está sucediendo en el ambiente virtual y hace bastante sentido porque incluso no esta herramienta nos va a arrojar cómo podemos nosotros mejorar el performance
y nos puede, y esto nos involucra que igual los recursos que tenemos en un servidor físico podemos seguirlos explotando al máximo, que si a lo mejor nosotros necesitáramos crecer, pues ya no enfocarnos a lo mejor a la parte de comprar otro servidor, sino a lo mejor reaprovisionar nuestros recursos y poder nosotros meter así nuestra otra máquina virtual sin necesidad de tener que comprar más hardware. En la parte de vSAN, VMware busca no únicamente virtualizar esta parte del procesamiento, sino también empezar a provisionar o a virtualizar la parte de almacenamiento, virtualizar la parte de redes, virtualizar la parte, por ejemplo, de entrega para usuarios finales, para usuarios finales. Y entonces en esta parte de almacenamiento virtualizado tenemos la herramienta que se llama vSAN. ¿Pero qué es VMware vSAN? VMware vSAN eh, es una característica que nos va a permitir virtualizar nuestro almacenamiento. Nosotros vamos a usar nuestros recursos internos de nuestros servidores, hablando de, de hard disks, hablando de discos de estado sólido, y estos recursos que van a estar dentro de nuestro servidor los vamos a, los vamos a usar para que para hacerlos como un alum, como un data store, para que los vea como un solo disco, nuestro ambiente virtual y nuestra configuración de las máquinas virtuales. Entonces nosotros al verlo como uno solo, nosotros al usar nuestros recursos de estos servidores, nos va a hacer mucho sentido a manera de que, pues bueno, o sea, a lo mejor no necesitamos comprar como tal una SAN o una NAS, sino únicamente nosotros con esta SAN virtualizada, usando nuestros recursos internos, podemos tener nuestro almacenamiento compartido, ¿no? Que el almacenamiento compartido pues va a ser necesario para poder usar nosotros alta disponibilidad dentro de nuestro ambiente virtual. Y bueno, algunos de los requerimientos que se necesitan para usar esta característica, pues es primero tener de 3 anfitriones, es decir, de 3 servidores en adelante. Si tenemos 2 servidores, no va a funcionar. Necesitamos tener un disco de estado sólido y un disco mecánico. Necesitamos tener una NIC que tenga habilitado 1 GB en cuestión de red, o bueno, lo que se recomienda es tener 10 gigas. Pero lo que en sí Virtual SAN nos va a traer como beneficios es que es muy simple de instalar. Vamos a poder nosotros usar políticas para saber cómo almacenar dependiendo de las máquinas virtuales o de la prioridad que deseemos darles a esas máquinas virtuales. Y bueno, lo mejor es que obviamente esto se va a integrar con VMware. Esto ya es para clientes que ya tengan vSphere, porque obviamente para nosotros poder meter este tipo de almacenamiento, nosotros ya tenemos que haber tenido vSphere. Por eso en la lámina anterior me voy a regresar, pues aquí dice vSphere más Virtual SAN, es decir, ya necesitamos tener nosotros virtualizado nuestro ambiente para poderle nada más nosotros agregar la parte de Virtual SAN. Entonces, la instalación es simple. Ahora, también es importante que sepamos que todo esto se va a poder administrar desde una sola consola. Así la misma desde la que nosotros administramos la parte de los recursos de nuestros servidores. Entonces no necesitamos tener nosotros otra consola especializada únicamente para Virtual SAN, sino con la misma consola de VMware, que usamos todo VMware, podemos tener concentrado toda esta información de saber cómo vamos a provisionar nuestros recursos. Ahora también va a ser alta, predictiva y nos va a dar un rendimiento con una escalabilidad alta. Nos va a dar una persistencia para la aceleración de flash y de disco de estado sólido. Y algo que es importante es que esta herramienta o esta funcionalidad, este software va a estar embebido en el kernel. Es decir, no va a correr como una máquina virtual más dentro de nuestro ambiente, sino va a estar embebido en el kernel, lo que nos va a permitir pues tener un tiempo de respuesta bastante rápido y poder nosotros tener
una disponibilidad bastante alta porque esta herramienta también se va a integrar con funcionalidades como lo son fault tolerance. Es decir, nosotros también vamos a poder tener todo nuestro ambiente con alta disponibilidad. Se va a integrar con estas características de alta disponibilidad que ya vimos anteriormente y eso pues nos va a hacer bastante sentido porque vamos a poder tener todo nuestro ambiente protegido contra algún fallo físico o algún fallo virtual que lleguemos a tener. Esto nos trae pues una baja inversión de capital. Necesitamos hacer esa comparación porque finalmente pues no necesitamos nosotros comprar un almacenamiento ya como tal externo, sino con nuestros recursos de nuestros servidores nosotros vamos a poder crear este almacenamiento compartido y bueno pues nos permite tener escalabilidad si es que lo necesitamos. No está como que casado a una limitante en cuanto a servidores físicos. Es fácil de operar, como decíamos, con esta interfase que nos va a dar, pues no se necesita tener como un conocimiento avanzado en cuestiones de storage, sino eh, la herramienta va llevando de la mano, va diciendo y te va diciendo cómo puedes administrar los recursos. Y bueno, finalmente, pues ya en la parte de licenciamiento vamos a retomar que aquí es importante mencionar que tanto vSphere como vSAN se van a cotizar por CPU. Y bueno, aquí tenemos unas pequeñas licencias unas pequeñas suites que hace VMware. Como habíamos visto, pues vamos a tener los kits, que es el vSphere Essential Kits. Y en el vSphere Essential Kits, como lo mencionamos anteriormente, únicamente incluye la parte de tener el hipervisor. Únicamente tiene la parte de tener el hipervisor. Está limitada a 6 CPUs, acuérdense, con 3 servidores físicos. Y bueno, nos incluye nuestra licencia para poder nosotros centralizar la administración de nuestros recursos. En la parte de Essential Plus, pues sí vamos a tener alta disponibilidad. Tenemos vMotion, High Availability, tenemos la parte de replicación y protección de datos y Vigil Endpoint. Vigil Endpoint nos va a servir para nosotros también integrar la parte de protección de un antivirus a nuestro ambiente virtual. Siguiendo en la parte de los kits, también tenemos que es el Acceleration Kits, en donde se integra la parte del monitoreo. Como se puede ver aquí en la licencia, vamos a tener la parte de monitoreo, optimización de nuestros recursos y visibilidad de nuestro ambiente virtual. Este es vSphere with Operation Management Acceleration Kits. Es para empresas pequeñas y que, bueno, que crean que no van a crecer eh, en cuestión de hasta más de 3 servidores físicos. Para empresas con un ambiente virtual ya más robusto, pues se tiene la parte del vSphere with Operation Management, que incluye la parte de monitoreo, optimización y visibilidad, más las características del vSphere, como lo podemos ver del lado derecho. En la desventaja, por ejemplo, del vSOM es que a lo mejor no te incluye la licencia del vCenter Server, se tendrá que comprar por aparte. Entonces, esta ya es como para empresas más grandes. Y bueno, el licenciamiento de vSAN es únicamente por CPU también, de CPU que tenga tu servidor físico. Entonces, bueno, me gustaría que a continuación, pues nosotros, que ustedes nos compartieran pues las dudas que tengan para pues poderlas resolver en este momento. Por favor, a través de la sección preguntas y respuestas, le atenderemos. Rogelio estará contestando sus preguntas. Mm, ok, aquí nos preguntan,
Ok, dice, ¿qué tipo de aplicaciones puedo correr Windows Office y cómo quedo con el licenciamiento de Microsoft? Puede correr todo tipo de aplicaciones, igual se va a revisar el tipo de aplicaciones, pero generalmente, por ejemplo, las aplicaciones que no corren son aquellas que necesitan o que se corren en una arquitectura diferente que no sea la x86. De ahí en fuera, todas las que corren de manera tradicional en la x86 las acepta VMware. El licenciamiento para Microsoft, pues prácticamente es el mismo que, que se hace como para el licenciamiento tradicional. Mm, ok, aquí Carlos Díaz me preguntas en las dos partes de vSphere, ¿pero a qué te refieres? ¿Podrías replantear la pregunta? Sí, los licenciamientos siempre se van a manejar igual que en la arquitectura tradicional, pero de igual forma, por ejemplo, ya como para cuestiones de entregar a usuarios finales o tener o entregar escritorios virtuales, pues sí se usa también un licenciamiento especial que tiene Microsoft. Pero ahí sí ya es dependiendo de lo que ustedes quieran virtualizar, dependiendo de esta aplicación. Lo que es importante es que nosotros veamos nuestras diferentes servidores que teníamos de manera tradicional, pues verlos de manera conjunta en este ambiente virtual. Es decir, las funcionalidades van a seguir siendo las mismas. La única diferencia es que, pues bueno, vamos a poderlas meter en un mismo servidor físico. Jonathan, no sé si tú quieras comentar algo, ya estamos por terminar la presentación. No, muchas gracias, Rogelio. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. De igual manera les comento que tenemos nuestro mail abierto para ustedes, que es info.mx@softwareone.com o bien marketing.mx@softwareone.com. Igual, les comento que a las 12 del día estará nuestra grabación de esta presentación en nuestra página de YouTube. Ya les mandé por el chat todos los links para nuestras redes sociales, tanto Twitter, Facebook y LinkedIn. Y pues bueno, si no hay más preguntas, Rogelio, te quiero agradecer por la excelente presentación y seguiremos en contacto para futuros webcasts. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día. Hasta luego. Bye bye.